Todo empieza con un ladrido. No cualquier ladrido, sino uno que rompía la calma como un trueno, convirtiendo una soñolienta mañana de miércoles en algo inolvidable. En un instante, la clase de arte de 7º grado de la señora Carroll era un borrón de acuarela y parloteo. Al siguiente, un pastor alemán llamado Dante se abalanzaba hacia un cuadro en la pared del fondo, enseñando los dientes, y sus gruñidos rebotaban en las paredes como disparos. Al principio, todos pensaron que se había vuelto loco. Los estudiantes gritaron. Los botes de pintura se derramaron, los pinceles cayeron al suelo, y de pie en el centro, paralizado como una estatua, estaba el oficial Daniels, el cuidador de Dante. Con la mirada fija en su compañero canino, indeciso entre sujetarlo o dejarlo hacer lo que había venido a hacer, esa pintura no era solo arte. Dante sabía algo, y lo que hizo a continuación revelaría un secreto más profundo de lo que nadie en la escuela intermedia Lincoln jamás imaginó. Pero retrocedamos un momento. La escuela había iniciado recientemente un programa piloto que vinculaba a policías locales y unidades caninas con las escuelas. Se trataba de una nueva iniciativa de seguridad tras una serie de incidentes en distritos cercanos. Dante, un perro detector de bombas, retirado con un historial impecable, fue asignado a Lincoln como parte de un equipo de seguridad con paus. La mayoría de los niños les encantaba. Acariciaban a Dante en los pasillos, lanzaban pelotas de tenis en el patio y competían para ver quién podía lograr que hiciera trucos durante el almuerzo. Fue su héroe con piel hasta el día en que creció en el cuadro. El cuadro siempre había estado allí, colgado en lo alto de la pared este del aula 114. La pieza, oscura y melancólica, llegaba casi del suelo al techo, representando una bandera estadounidense ondeada por el viento con las sombras de soldados extendiéndose sobre un paisaje árido. A la mayoría de los estudiantes les daba escalofríos, pero la señora Carroll, profesora de arte de voz dulce y corazón afligido, insistió en su importancia. Es un pedazo de historia, les había dicho. Nadie lo cuestionó hasta que Dante lo hizo. Sucedió a los 10 minutos de clase, mientras los estudiantes metían los pinceles en las bandejas y seguían las instrucciones para dibujar un recuerdo de la infancia. Dante, normalmente ubicado en silencio al fondo, cerca del oficial Daniels, se levantó. Luego caminó, lenta y deliberadamente, hacia el cuadro. Al principio, Daniels pensó que estaba oliendo las sobras del almuerzo o que tal vez una ardilla se había colado, pero entonces empezó el gruñido, bajo, siniestro, cada vez más fuerte. «Dante, no», dijo Daniel en voz baja, levantándose de su asiento. Demasiado tarde. Dante saltó. Se lanzó hacia el borde inferior del cuadro, apretó la mandíbula y rasgó. El lienzo se rasgó como tela bajo una cuchilla. Una exclamación colectiva llenó la sala. La maestra gritó. Los niños se agacharon bajo los pupitres, y tras los restos de la obra de arte había una manija. Sí, una pequeña manija, de metal oxidada incrustada en lo que parecía parte de la pared. Pero no era de yeso, sino de acero, como un panel oculto. Daniels corrió hacia adelante, jaló a Dante por el arnés y se quedó mirando el metal expuesto. La manija era real. La pared no era lo que parecía. «Llama al director Harding», le dijo a un estudiante cercano. El aula se vació rápidamente. Después de eso, el pasillo se llenó de estudiantes confundidos. Los susurros se extendieron como la pólvora. ¿Se había vuelto loco el perro? ¿Olió una fuga de gas? ¿Eran drogas? ¿Una bomba? Solo el oficial Daniel se quedó atrás, vigilando la lona rota y el misterioso tirador. La señora Carroll estaba sentada en la silla de su escritorio, visiblemente temblando, con los dedos temblorosos mientras intentaba comprender lo que acababa de suceder. No sabía que eso estuviera ahí. Ella repetía una y otra vez. «Juro que ese cuadro ha estado en mi familia desde que era niña. Mi padre me lo regaló». Daniels le creyó casi por completo, pero Dante no mintió. En medio del caos, el sistema de sonido se quebró.
Todas las clases permanecerán en confinamiento hasta nuevo aviso. Esto no es un simulacro. Lo que había detrás de esa pared no era solo un armario. Si te han conmovido historias como esta, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Héroes por los Animales, donde animales de verdad se convierten en héroes. No sabíamos que los necesitábamos. No querrás perderte lo que Dante revela a continuación. Una hora después, llegó el escuadrón antibombas. Escanearon la sala, inspeccionaron el registro de conducta de Dante y abrieron cuidadosamente la manija con herramientas magnéticas y escáneres portátiles. Con un crujido, la puerta oculta se abrió y una ráfaga de aire frío inundó el aula, una habitación oculta, del tamaño aproximado de un vestidor. El espacio tras la pared estaba lleno de archivadores viejos, taquillas oxidadas, una grabadora de verdad y montones de lo que parecían ser documentos archivados. No había explosivos ni drogas, pero algo en el olor del aire, viejo, intacto, como de una época olvidada, inquietaba a todos. Daniels miró a Dante. El perro permanecía quieto, con la cola quieta y la mirada fija en la habitación como un soldado de guardia. Fuera lo que fuese, era más grave que un perro hiperactivo reaccionando a la pintura vieja, y aún no había terminado. El pasillo frente al aula 114 seguía bullicioso cuando llegó el superintendente del distrito, flanqueado por 2 investigadores vestidos de civil del Departamento de Educación Estatal. Nadie había pronunciado la palabra encubrimiento todavía, pero la forma en que evitaban el contacto visual le indicó al oficial Daniels que ya lo estaban pensando. Dentro del aula, el aire se había vuelto denso, como justo antes de una tormenta. El lienzo roto yacía en el suelo, con sus imágenes patrióticas destrozadas y arrugadas junto al caballete de la señora Carroll. Dante se sentó al borde de la puerta de la habitación secreta, completamente inmóvil, como si estuviera vigilando una tumba sagrada. El director Harding regresó con una linterna y una sonrisa forzada. Mantendremos esto en secreto por ahora. No hay necesidad de entrar en pánico, padres. Diremos que el perro detectó moho o una plaga de roedores. Daniels no respondió. Se agachó e iluminó la abertura con su propia linterna. El espacio no era solo una cavidad en la pared. Se extendía unos buenos 2 metros hacia adentro. El suelo estaba embaldosado con el viejo lenolum de los años 70 y había un ligero olor químico, antiséptico, como el de una enfermería abandonada. ¿Alguna vez has visto algo así?, le preguntó a uno de los artificieros. No, dijo el hombre. Pero te diré una cosa. Ese perro no se dio con explosivos. Lo que lo impulsó a atacar esta pared no fue por una bomba. Fue entonces cuando abrieron el primer archivador. Dentro había carpetas, docenas, algunas marcadas con los nombres de los estudiantes, otras con códigos. Documentos de informe de la Unidad 14 del proyecto TS. Todos sellados con tinta roja con la información confidencial de la defensa. Daniel retrocedió un paso. Esto no tiene sentido, dijo Harding con la voz ligeramente quebrada. Esta es una escuela secundaria, pero no siempre lo fue. Según los antiguos registros municipales que Daniel sacó en su tableta en el pasillo, la escuela secundaria Lincoln fue un edificio administrativo de la Fuerza Aérea durante la Guerra Fría. La escuela había comprado la propiedad en 1983 y la había renovado, pero los archivos sugerían que partes de la estructura original nunca habían sido demolidas. Alguien había tapiado una habitación y la había ocultado detrás de un cuadro. Y durante más de 30 años, nadie se había dado cuenta hasta que Dante llamó al archivista. Daniel dijo: necesitamos saber qué significan estos códigos y alguien tiene que hablar de nuevo con la señora Carroll. Al final del pasillo, la señora Carroll estaba en la enfermería, bebiendo agua de un vaso de papel, visiblemente conmocionada. Cuando Daniel entró, levantó la vista con lágrimas en los ojos. No lo sabía, dijo. Juré, oficial, que mi padre me había regalado el cuadro cuando me gradué de la universidad. Estuvo destinado en algún lugar de Europa durante los años 70. Nunca hablaba de su trabajo. Solo decía que el arte era su forma de recordar sin hablar. Daniel se sentó a su lado.
¿Sabes dónde consiguió el cuadro? No, solo que me dijo que era su última misión. Hubo un largo silencio. Entonces la señora Carroll dijo algo que se le quedó grabado a Daniels el resto del día. Una vez dijo: algunas verdades se pintan mejor que se dicen. No entendí qué significaba eso. Quizás ahora sí. De vuelta en la habitación 114, uno de los investigadores llamó a Daniels. Quizás te interese ver esto. Dentro de una de las carpetas etiquetadas como documento seco, encontraron un mapa dibujado a mano apenas coloreado. Mostraba el recinto escolar, pero debajo había un segundo conjunto de marcas, túneles, habitaciones y puntos de acceso de los que nadie en la junta escolar había sido informado. Más escalofriante aún, el mapa indica que una de las salidas del túnel conducía a la central eléctrica local. ¿Crees lo que pienso?, preguntó el investigador. Sí, dijo Daniel. Esto no era solo un almacén. Este lugar fue construido para algo activo. En ese momento, Dante volvió a gruñir, bajo, apenas audible, pero fue suficiente para despertar la atención de todos en la sala. Esta vez no miraba el archivador, tenía la vista fija en el suelo. Daniels siguió su mirada. Algo en el linoleum se sentía irregular, una ligera decoloración cerca de la pared del fondo. Se arrodilló, quitó una fina capa de polvo y vio lo que parecía una costura. «Pásame la palanca», dijo. El equipo abrió el panel y debajo había una escalera que bajaba. Todos en la habitación se quedaron paralizados. «¿Esto sigue así?», preguntó Harding, con la voz apenas un susurro. «Al parecer», dijo Daniel. «Trae la linterna. Voy a bajar». Se detuvo en el borde, miró a Dante y luego al equipo. «Y él viene conmigo». Bajaron con cuidado. La escalera crujió, pero aguantó. El aire se enfriaba con cada paso. Al fondo había otra cámara, más pequeña y oscura, pero claramente construida para durar. Había monitores, interruptores rotos y, a lo largo de la pared, una serie de estantes llenos de rollos de cinta magnética. Daniels encendió su cámara corporal. Una de las cajas de cintas estaba etiquetada como Protocolo de Iniciación del Sujeto 9, 1975. Y debajo, con tinta descolorida, Propiedad de Layton Cole H. Carroll. A Daniel se le cortó la respiración. Era el padre de la señora Carroll. Lo que fuera que alguna vez contuviera esta habitación, no eran solo secretos de gobierno. Era personal. No reprodujeron la cinta. Todavía no. Necesitarían equipo especial. Pero algo le decía a Daniels que se habían topado con una historia que llevaba décadas esperando ser descubierta. Y Dante, el perro que le había ladrado a un cuadro, fue el primero en escuchar. A la mañana siguiente, la escuela estaba en silencio. No como siempre, donde los niños entraban a trompicones, soñolientos, en el aula y los profesores bebían café tibio mientras se revisaban los planes de clase, sino en un silencio como el de un edificio que contiene la respiración. El aula 114 estaba bajo llave, custodiada por 2 agentes del departamento del sheriff. Una cinta amarilla se extendía a lo largo de la puerta como una advertencia del pasado. No entrar. El agente Daniels apenas dormía. Había pasado la mayor parte de la noche vigilando. Dante paseaba por la sala de su apartamento. El perro tenía esa mirada otra vez, con las orejas levantadas, la cola baja, algo que le pesaba. Daniels ya había visto ese comportamiento antes. Cuando estaban en el campo, solía significar que el trabajo no había terminado. Ninguno de los dos podía olvidar lo que habían encontrado, y ahora tenían una caja de cintas. Una en particular tenía a Daniels aturdido. Sujeto 09, Protocolo de Iniciación, 1975, marcado con el nombre del padre de la señora Carroll. El distrito escolar ya había llamado a un equipo federal de análisis forense histórico. Un laboratorio de audio móvil llegaría al mediodía, pero Daniels no esperó. A las 7:12 a.m., estaba afuera del único lugar del pueblo donde quizá aún hubiera un reproductor de Realtor funcionando. Miller's Vinyl and Audio,
Una pequeña tienda polvorienta a 3 cuadras del centro. Wes Miller, un veterano de Vietnam que dirigía la tienda, abrió temprano solo para Daniels. «Tienes suerte de que nunca tire nada», dijo Wes acariciando la vieja máquina plateada como si fuera un auto clásico. «¿Qué estamos escuchando?» Daniels dudó. «Algo que ha estado oculto durante casi 50 años. Ni siquiera estoy seguro de que sea legal». Wes esbozó una sonrisa cómplice. «Hijo, he visto cosas peores. Dale al play». La máquina emitió unos crujidos. Entonces se escuchó una voz, grave, entrecortada, inconfundiblemente militar. «Soy Led Cole Harold Carroll. El sujeto 09 ha completado el ajuste primario. La retención cognitiva supera los umbrales esperados. El condicionamiento se ha afianzado». Una pausa. «Hoy comenzamos el proceso de integración. Si tiene éxito, el sujeto 09 será el primer candidato viable para la supresión permanente de la memoria incrustada. Objetivo: disociación a largo plazo del historial quirúrgico». Daniel se recostó. Supresión de la memoria incrustada. Siguió escuchando. Otra voz le siguió. Más joven, temblorosa. «Ya no quiero hacer esto. Quiero irme a casa. Por favor, ¿puedo hablar con mi papá?» «Que se reinicie el ciclo». La voz del coronel se corta. La grabación se corta. Se oye un silbido por el altavoz. Daniel se vuelve hacia Wes. «¿Puedes hacer una copia?» Wes asiente solemnemente. En eso, mientras la máquina volvía a girar, Daniel salió y llamó al director Harding. «Tenemos algo más que basura de la Guerra Fría», dijo. «Este fue un experimento humano, y si no me equivoco, el sujeto 9 podría haber sido un niño». La voz de Harding tembló. «¿Qué? ¿Qué significa eso para nosotros?» «Significa», respondió Daniels, «que alguien usó esta escuela, este edificio, como campo de pruebas, y quien pintó ese mural podría haberlo estado ocultando o intentando exponerlo». Para cuando Daniels regresó a la escuela, un laboratorio móvil del FBI se había estacionado cerca del estacionamiento de profesores. Los técnicos instalaron escáneres, limpiaron la habitación en busca de huellas ocultas y comenzaron a mapear los planos de la cámara oculta y el sistema de túneles. Pero algo llamó la atención. No pudieron encontrar ningún registro oficial del sujeto 09, ni fecha de nacimiento, ni número de la seguridad social, ni nombre real. Pero encontraron algo más. En el cajón de un viejo escritorio del sótano, enterrado bajo polvo y papeles olvidados, había un pequeño relicario de plata. Dentro, una foto en blanco y negro de una niña, de unos 10 años, y un hombre con uniforme militar. Daniels Lementa-Cienare llevó el relicario a la señora Carroll. Al abrirla, se llevó la mano a la boca. «Soy yo», susurró. «Y ese es mi padre. Recuerdo esta foto. La perdí de niña». A Daniel se le aceleró el pulso. «Señora, creemos que usted pudo haber estado aquí en esa habitación. El sujeto 09 podría haber sido usted». Silencio. Se sentó lentamente intentando respirar. «No puede ser. Recuerdo haber crecido en el extranjero. Recuerdo la escuela de arte y el apartamento de mi madre en Alemania. Lo recuerdo». Pero su voz se apagó porque de repente dejó de recordar. Fragmentos de memoria, imágenes descoloridas de luces fluorescentes, un hombre con un portapapeles. Las baldosas frías del suelo empezaron a arrastrarse. Le temblaban las manos. «Siempre tuve pesadillas en las que me encerraban bajo tierra», dijo. «Pero pensé que solo era miedo infantil. ¿Me estás diciendo que mi propio padre me hizo esto?» Daniels no respondió, pero su mirada lo dijo todo. Mientras tanto, Dante había vuelto a apostarse al borde del aula. Ya no ladraba. Simplemente se quedó allí, observando el pasillo como un guardián, como si esperara que algo o alguien regresara. Noche, Daniels volvió a recorrer los túneles, esta vez con el FBI. Descubrieron 3 compartimentos ocultos más, cada uno con cohesa antenido similar, cintas de vídeo de real,
cajas metálicas para archivos y fotos de niños sin nombre. Era una parte de la historia estadounidense que había sido borrada o que se había intentado borrar. La noticia se dio a conocer 3 días después. Llegó a los titulares nacionales. Experimentos secretos de la Guerra Fría descubiertos en Minsetennoen, una escuela secundaria. Los padres estaban indignados. Manifestantes se congregaron frente a las puertas de la escuela. El Departamento de Educación inició una investigación interna, pero en medio del caos una imagen conquistó el corazón de millones. Una foto de Canon Webe Dante, de pie frente a la pintura rota. La bandera estadounidense aún era visible detrás de él, con la mirada fija al frente. Había descubierto no solo un misterio, sino la verdad. Y lo hizo no con un arma, ni con la voz, sino con instintos en los que solo un perro podría confiar. La escuela no abrió el lunes siguiente. En cambio, las furgonetas de noticias se alinearon en la acera donde los autobuses solían dejar a los niños. La bandera ondeaba a media asta en la entrada, no por una persona, sino por el recuerdo de lo que el edificio, sin saberlo, albergaba bajo el suelo de la sala de arte. Los padres exigían respuestas. Los profesores permanecieron en silencio, atónitos, durante las reuniones de emergencia del personal. Algunos pidieron ser transferidos, algunos renunciaron discretamente, y dentro de su apartamento, el oficial Daniels, sentado a la mesa de la cocina, hojeaba documentos que el FBI finalmente había desclasificado. Dante yacía a sus pies, con las orejas moviéndose cada vez que crujía una tabla del suelo o pasaba un coche. El archivo de arriba estaba etiquetado como Operación Pincel Silencioso, cronología 1974-1977. No era un nombre en clave que Daniels hubiera visto antes, pero conectaba los puntos que había estado atando cabos durante días. El mural que Dante atravesó no era una pintura al azar, era un mensaje codificado. Los patrones abstractos, los grises arremolinados, los rojos superpuestos, los toques de tono sepia, no eran un destello artístico. Formaban parte de una técnica empleada por unidades psicológicas militares encubiertas para desencadenar recuerdos suprimidos mediante exposición visual. El tipo de exposición visual que la señora Carroll había estado presenciando sin saberlo durante casi una década. No solo había traído el cuadro de su padre a la escuela, había traído la clave para desvelar todo lo que él había enterrado. El martes, el equipo forense del FBI había digitalizado la mayoría de las cintas y documentos. Daniels estaba sentado en el centro de mando móvil, estacionado detrás de la escuela. Con los auriculares puestos, escuchaba una de las grabaciones de una sesión de 1976. El sujeto 09 seguía preguntando por su madre. El protocolo de supresión emocional falló. Se recomienda un reinicio químico. El artista muestra signos de alucinación visual. Las pinturas se volvían erráticas, posiblemente revelando más de lo previsto. Daniels detuvo la cinta. Apretó la mandíbula. Habían intentado borrar la mente de una niña, pero no esperaban que se convirtiera en maestra. Y definitivamente no esperaban que un perro oliera la única parte de la culpa de su padre que podía romper el silencio. Ese mismo día Daniels visitó a la señora Carroll. No había vuelto a la escuela y no lo haría, al menos por ahora. Su pequeña casa en las afueras del pueblo estaba llena de materiales de arte, álbumes de fotos polvorientos y cajas de correspondencia antigua que nunca había abierto. Estaba pintando cuando él llegó. No en un lienzo, sino en la ventana, con los dedos mojados en azul, dibujando remolinos infantiles en el cristal. «No puedo dormir», dijo sin darse la vuelta. «Cada vez que cierro los ojos, veo pasillos que no existen y rostros que no conozco, pero de alguna manera...» Daniel se acercó. «Se suponía que nunca lo recordarías, pero lo hiciste, y creo que eras el único que podía». Asintió lentamente. «¿Crees que se arrepintió? ¿Mi padre?» Daniels dudó. «Creo que intentó ocultarlo dándote el cuadro. Creo que lo atormentó». Luego metió la mano en su chaqueta y dejó algo sobre la mesa detrás de ella.
Un sobre rojo. Había estado escondido en uno de los últimos cajones cerrados descubiertos bajo la escuela. La letra del frente dice: para MC, cuando el mundo esté listo. Señora Carol lo recogió con manos temblorosas. Dentro había una carta, 2 páginas escritas a mano. La leyó en silencio y luego en voz alta. Mi dulce Maggie, si estás leyendo esto, ya me he ido. No pediré perdón. No lo merezco. Me dijeron que protegería el país, que fortalecería el mío, que protegería la verdad de las manos equivocadas, pero nunca me dijeron el precio. Pensé que podría protegerte ocultando el pasado, pero quizá la verdad no quiera ser enterrada. Quizá quiera ser pintada. Espero que algún día encuentres la fuerza que yo nunca tuve. Siempre te gustó más el azul, papá. Lágrimas resbalaron por sus mejillas mientras colocaba la carta junto a sus pinturas. Daniels no dijo ni una palabra. A veces, el silencio es el único sonido. La verdad es lo que importa. Más tarde esa semana, la junta escolar celebró una reunión pública. El auditorio estaba abarrotado. Padres, estudiantes, profesores, periodistas locales. Daniels estaba allí uniformado. Dante a su lado. Cuando el presidente de la junta tomó el micrófono, la sala quedó en silencio. Hemos tomado la decisión de cerrar permanentemente el aula 114. Dijo que el espacio sería sellado. Los documentos fueron entregados a los archivos federales, pero sabemos que este no es el final. Es solo el comienzo de una historia que nunca debió contarse. Un estudiante levantó la mano. ¿Es cierto que un perro lo encontró todo? Daniels miró a Dante. El pastor alemán permanecía sereno, tan noble como siempre. Es cierto, respondió Daniels, dando un paso al frente. Dante no solo le ladraba a una pintura, le ladraba a la historia, al recuerdo, al dolor. Nadie quería enfrentarlo, y de alguna manera lo sabía. Siempre lo sabe. La multitud estalló en un aplauso silencioso. No fue ruidoso, no fue salvaje, pero sí respetuoso. Fue humano. De vuelta en casa, Daniels abrió su portátil y escribió el título en el portal de envío de héroes. De animales. El perro Can 9 descubre un secreto oculto en el muro de la escuela. Lo que encontró lo cambió todo. Lo publicó. Entonces se volvió hacia Dante. ¿Listo para lo que sigue, compañero? Dante golpeó el suelo con la cola, y en el fondo de la mente de Daniel, supo que había más. Pasaron 2 semanas. Para entonces, la historia de Dante, el perro, quien descubrió décadas de un antiguo secreto gubernamental enterrado en el muro de una escuela secundaria, se había vuelto viral. Las cadenas nacionales de noticias lo llamaron el ladrido que rompió el silencio. Los programas de entrevistas nocturnos lo convirtieron en su segmento más alegre del mes. Y por un instante, la ciudad de Fairhaven, Oregón, acaparó la atención del país. Pero el oficial Daniels no estaba viendo las noticias. Estaba sentado en una silla plegable al fondo de un archivo improvisado del FBI, en una biblioteca vacía, hojeando una segunda carpeta que casi habían pasado por alto. La mayoría de los documentos originales habían sido entregados al Departamento de Defensa, pero quedaban algunos rezagados, dispersos entre viejas cajas de útiles escolares y armarios de limpieza polvorientos que nadie se había atrevido a revisar. Este archivo estaba etiquetado simplemente como sujeto 10. Dentro, una foto granulada de una niña, de unos 8 años, con rizos oscuros y ojos enormes mirando directamente a la cámara. Había un número escrito con tinta en la parte superior, y garabateado con bolígrafo debajo, sin que se supiera si el ciclo final estaba incompleto. Daniel contempló la foto un buen rato. A diferencia de la primera, la señora Carol, quien, sin saberlo, había vivido toda una vida a cuestas de su propio pasado oculto, esta había desaparecido, sin historial médico, sin matrícula escolar, sin papeles de adopción, solo una nota, apenas legible en una copia al carbón. Visto por última vez cerca del orfanato, Southfield, 1982. Perro reportó disturbios.
Entrada denegada. Caso cerrado. Un perro. Siempre se vuelve a los perros. Daniels se recostó en su silla, con los brazos cruzados, sintiendo el peso en su pecho. ¿Qué les estaban haciendo a estos niños? ¿Eran todos como Maggie Carroll? ¿Parte de algún retorcido programa de minas de la Guerra Fría que salió mal? ¿Y por qué seguían apareciendo perros en estos archivos? Al otro lado de la sala, el agente Beach, el principal analista del FBI en el lugar, se acercó con una nueva pila de cintas y una sonrisa cansada. «Parece que has visto un fantasma», dijo. «Quizás sí», respondió Daniels sosteniendo la foto. «¿Has oído hablar del sujeto 10? Beach tomó la carpeta, examinó el contenido y exhaló lentamente. «No creíamos que hubiera más, pero sí. Esto es cierto, sigue ahí fuera». «O nunca la encontraron», dijo Daniel. «De cualquier manera no fue solo Maggie». Beach se sentó a su lado mirando a Dante, quien yacía tranquilo bajo el escritorio, alerta como siempre. «¿Alguna vez pensaste que estos perros recordarían algo?», preguntó. «Como si estuvieran entrenados para algo más de lo que sabemos». Daniels miró a Dante. Recordó su primera misión juntos, un asalto a un almacén en San José. Dante lo había sacado del camino de una viga que se derrumbaba agarrándolo del collar. No había entrenamiento previo para ese tipo de respuesta, solo instinto o algo más profundo. «Supongamos que sí», dijo Daniel. «Entonces la verdadera pregunta es, ¿qué? ¿Seguimos sin ver?» Ese viernes, la señora Carroll visitó la escuela por primera vez desde el incidente. No para enseñar. Se había tomado una licencia indefinida, pero para dejar un cuadro. Era abstracto otra vez, pero con azules y blancos, suaves y cálidos, remolinos, de amarillo y verde. No ocultaba nada. No encriptaba un recuerdo. Simplemente invitaba a la paz. Pidió que lo colgaran en la cafetería. «Para los niños», dijo. Cuando Daniels la conoció después, parecía más tranquila, no sanaba. Nadie podía sanar tan rápido, pero sí más completo, como si nombrar la verdad le hubiera impedido alimentarse en silencio. «He estado soñando con ella», le dijo sin que nadie se lo pidiera. «La chica del segundo archivo, no sé cómo ni por qué, pero la veo en estos sueños. Siempre está escondida, siempre asustada, y siempre hay un perro cerca. No es Dante. Una, diferente, un border collie blanco y negro. Tal vez Daniel sintió que se le erizaba el vello del brazo. «Podría ser real», dijo. «Encontramos un archivo. No hay registros de ella después de 1982. La señora Carroll ni se inmutó. En cambio, miró hacia el borde del campo detrás de la escuela, donde un grupo de estudiantes jugaba al fútbol. Deberíamos buscarla», dijo en voz baja. Daniels asintió. «Lo haremos». Esa noche regresó a su ruta de patrulla. Fairhaven estaba tranquilo de nuevo, pero ya no se sentía igual. Cada callejón, cada almacén, cada vieja casa abandonada. Todo parecía diferente ahora, como si la historia aún estuviera observando, esperando. Dante, como siempre, como si fuera la escopeta de la calle principal, pero a mitad de la calle principal, se irguió. «¿Qué pasa?», preguntó Daniels. Dante dejó escapar un gemido bajo. Pasaban por el antiguo terreno de Southfield, donde antes se alzaba el orfanato. Se había incendiado hacía años, reemplazado por un centro comercial, que nunca llegó a despegar. Daniel se detuvo. Dante saltó antes de que la puerta se abriera del todo, con el morro pegado al suelo, zigzagueando por el pavimento agrietado como si siguiera algo invisible. Entonces se detuvo, se sentó y se quedó mirando la tapa de una alcantarilla cerca de la esquina del aparcamiento. Daniels, con cautela, barrió la zona con la linterna. Ningún sonido ni movimiento, pero grabado tenuemente en el cemento junto a la tapa, había algo que Daniels no había visto antes. Se arrodilló y pasó los dedos sobre ella. No era el número de una calle, era una designación. La chica, sujeto 10, había estado allí y tal vez, solo tal vez, aún lo estuviera. Daniels no durmió esa noche. Presentó el informe,
Llamó al agente Beach y marcó el lugar para la excavación completa. Tomará tiempo, permisos, radar terrestre. Pero algo le decía que esto no había terminado. Mientras se servía una segunda taza de café a las 2:43 am, se giró hacia Dante, que miraba por la ventana, moviendo la cola suavemente. Se acercó. Afuera, en la oscura esquina frente a su apartamento, había una joven con capucha y descalza. No saludó. No se movió. Pero incluso desde esa distancia, Daniel vio a la chica de la foto, y a su lado, un perro blanco y negro observando, esperando. Entonces, como la niebla, desaparecieron. Era casi el amanecer cuando Daniels por fin salió de su apartamento. El aire era frío. El cielo aún gris pálido con franjas naranjas que se abrían paso en el horizonte. Dante caminaba en silencio a su lado, con las orejas moviéndose al oír los sonidos de la vida matutina. Tráfico lejano, el susurro del viento entre los viejos sicomoros, el zumbido sordo de un pueblo que empezaba a despertar. Pero Daniels no pensaba en el desayuno, ni en el trabajo, ni siquiera en el próximo informe del FBI. Pensaba en ella, la chica descalza, la que desapareció en cuanto miró por la ventana, la que tenía el rostro que coincidía con la foto del expediente del sujeto 10, solo que más vieja, curtida por el tiempo y la memoria. Y de pie junto a ella, el misterioso perro blanco y negro. Sin collar ni placas, solo esa quietud consciente, como la de Dante cuando presentía algo más allá de lo que los humanos podían comprender. No lo había soñado, eso lo sabía, y aunque las cámaras de la esquina no captaran nada, ni sombras ni movimiento, creía lo que veía. A las 9:00 am, el equipo de campo había llegado al antiguo terreno de Southfield. Acordonaron el área alrededor de la alcantarilla e instalaron un georradar. Mientras Daniels observaba desde su patrulla, sintió esa familiar tensión punzante en la nuca. No era exactamente miedo, sino la pesadez de recordar el pasado. Aún no había terminado con ellos. A los 20 minutos, la técnica levantó la mano. «Tenemos un hueco debajo del hormigón», dijo. A unos 3 metros de profundidad, más o menos del tamaño de una habitación pequeña. Beach asintió. Acabar. La excavación duró casi todo el día. Bajo capas de asfalto y acero reforzado, descubrieron una cámara sellada, sin cerraduras externas ni bisagras, como si alguien no hubiera querido que se volviera a encontrar. Pero con bastante esfuerzo, la forzaron. Dentro había una pequeña habitación. Paredes desnudas, papel de estraza oxidado, archivadores mohosos, y pintado en la pared del fondo, apenas visible bajo años de suciedad, había un mural hecho a mano por un niño. Figuras, una niña, un perro, una puerta, y encima, Eddie pintado con pintura negra. Ahora lo recuerdo. Daniel entró con el corazón latiéndole con fuerza. En un estante polvoriento, encontró un diario. Las páginas estaban quebradizas. La tinta se había desvanecido, pero se podía leer. Me llamaron 10. Dijeron que no tenía nombre, pero sí, simplemente lo olvidé. Pero el perro me lo recuerda. Nunca se fue. A veces lo oigo, incluso cuando se apaga la luz. Creo que es la única parte de mí que no pudieron borrar. La última página estaba rota, pero escritas al pie de la contraportada con un pergamino apresurado y infantil, había 3 palabras. Sigo observando, sigo aquí. La noticia del descubrimiento se difundió esa noche. Los titulares volvieron a resonar en todo el país. Se descubre un segundo búnker de la Guerra Fría bajo Fairhaven. Se identifica a un posible superviviente, pero a diferencia de antes, el pueblo no estalló en pánico ni indignación. Se reunieron, a la luz de las velas. Se celebraron vigilias en la escuela secundaria Lincoln y en el terreno de Southfield. Antiguos alumnos de la señora Carroll compartieron historias en línea sobre cómo su clase siempre se había sentido como un lugar seguro, incluso antes de que nadie supiera por qué. Artistas comenzaron a recrear sus pinturas, interpretando los azules y dorados como signos de sanación.
Y en cuanto a Daniels, finalmente dio con la clave. Una mujer de Idaho vio la historia y contactó al FBI. Dirigía un centro de rescate para perros de servicio retirados y contó que un border collie blanco y negro había aparecido en su rancho hacía 11 años, medio muerto de hambre y asustadizo. Lo único que le decía era el nombre Finn, el mismo que se encontraba grabado bajo el mural de la habitación subterránea. Seguía vivo. Lo llevaron a Fairhaven. Cuando la señora Carol lo vio, se arrodilló en silencio y el perro caminó directo hacia ella, apoyó la cabeza en sus rodillas y cerró los ojos. Dante estaba cerca, meneando la cola suavemente como si ofreciera un saludo silencioso. El pueblo finalmente reconstruyó el ala este de la escuela y la convirtió en una galería de arte conmemorativa. La llamaron la Sala Entre Muros. No exhibía arte bélico tradicional ni logros educativos. En cambio, exhibía pinturas de niños de todo el país, arte que expresa dolor, memoria, recuperación y verdad. La nueva obra de la señora Carol colgaba en el centro. Muestra a dos perros, Dante y Finn, de pie al borde de un bosque. Al fondo, una escuela, la sombra de una niña y una puerta que finalmente se abrió. Daniels nunca regresó a la patrulla regular. Ahora trabaja a tiempo completo como agente de enlace comunitario, enseñando a los niños sobre seguridad, valentía y a escuchar, incluso cuando el mensaje proviene de la voz más inesperada. Y Dante se convirtió en una especie de leyenda, un héroe sin capa, cuyo ladrido cambió vidas más que 1000 discursos. A veces tarde en la noche Daniels todavía mira esa esquina. No ha vuelto a ver a la chica, pero está seguro de que está ahí fuera. Quizás no en cuerpo, quizás solo en el recuerdo, pero real de todos modos. Y cuando cierra los ojos, siempre, oye lo mismo. Un ladrido, un rasguño y un susurro que dice: recuerda, la vida tiene una extraña forma de revelar lo que más nos esforzamos por enterrar. A veces lleva décadas, a veces lleva un perro. Así que, querido espectador, déjame preguntarte esto. ¿Qué parte oculta de tu historia aún espera ser escuchada? ¿Serás lo suficientemente valiente para escuchar?